famoso general dijo que para que en una batalla resulte un bando ganador, va a ser necesaria dos condiciones. Una es que uno de los bandos debe ser sorprendido. Y la segunda es que el otro bando debe sorprender. En síntesis, lo que el famoso general recalcó es que el elemento sorpresa es decisivo en una batalla. Si nosotros aplicamos esto a la guerra espiritual que la Biblia dice que se libra y en la cual sabemos a esta altura que usted y yo estamos enlistados en esa guerra desde el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, pues grita entonces que no es opcional estar alertas. Dice que es urgente y obligatorio para nosotros estar alertas, porque el elemento sorpresa puede hacer que perdamos la guerra. Lamentablemente muchos cristianos pasamos esto de largo, como si no fuese importante o como si no estuviésemos en guerra. Verán en el Salmo que hoy vamos a estudiar que David pide ser librado de un combate en donde parece ser ya lo ha perdido, pero confiando en Dios, dice que lo va a enfrentar y dice que aun cuando está seguro que saldrá bien librado por la misericordia de Dios, dice que va a estar alerta. Nos recalca lo que ya ese famoso general nos dijo, que es urgente y obligatorio de nuestra parte estar preparados. En el caso de David, dice que su defensa es su confianza, dice que su refugio es alabarle, adorarlo. De igual forma, usted y yo podemos aplicar este salmo y gritarnos que es necio si sabemos que estamos bajo ataque, no estar alertas. Por eso y más titulamos al estudio de hoy Bajo ataque. Salmo capítulo 59. Capítulo 59, libro de los Salmos. Nuestro sermón de hoy, Bajo ataque. ¿Listas sus Biblias? En negritas, en el título dice oración pidiendo ser librado de sus enemigos. Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, sabemos ya que era para un servicio religioso, y recalca que es cuando envió Saúl y vigilaron la casa de David para matarlo. Versículo 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Claro está que David está pensando en los espías que están frente a su casa. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. Y ahora vamos hasta el verso 16, por cuestión tiempo, claro está, en casa debemos leerlo completo. Pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Oramos. Señor, gracias por empujarnos a tu casa, por la necesidad de congregarnos y domingo temprano buscar tu
consuelo, tu gracia, tu ayuda. Y Señor, gracias por todos los que arrancan a las 7 de la mañana su domingo en el culto, pensando en que más tarde dispondrán sus talentos y sus habilidades para servirte, ya sea en las misiones o en los diferentes ministerios de la iglesia. Es realmente refrescante saber que hay un pueblo que te ama y que disfruta mucho servir al prójimo. Aún con todo ello, también sabemos, Señor, que hay algunos que han caído en tan grande bache espiritual o moral, no sé, o es ambos, que apenas si les preocupa ya que sus vidas no están dedicadas a tu obra. Pedimos por ellos, oramos que obres en sus vidas. Y aquellos que están hoy por hoy apesarados por enfermedades o cualesquiera otras circunstancias difíciles, por favor, consuéleles, llegue a sus vidas, obre milagros, Señor, se lo suplicamos. Y háblenos, por favor, a través del estudio. En Cristo Jesús. Amén. La envidia, los celos y el odio que Saúl sentía en este momento de la historia contra David eran tan compulsivos y enfermizos que lo llevaron a querer acabar con su yerno. No olviden, en este momento David era yerno del rey Saúl. Intentó 2 veces asestar su lanza contra el dulce cantor. Al verse fracasado en sus intentos, ordenó a sus soldados que lo mataran en su cama. Sabemos ya la historia y si no, luego se las narro un poco más. De no ser porque la esposa de David lo libra, pues allí habría terminado la historia del matador de gigantes. Después de hacer eso, lo declara traidor de la nación. Vaya locura la que abraza a los reyes, ¿no? En ese contexto, David escribe este salmo. Estoy recalcándolo para que intentemos por un rato ponernos su calzado y entender la frustración, la confusión y la ira controlada que sufría David. Antes de continuar con el contexto y la aplicación a nuestro diario vivir, aun cuando no es nuestra temática principal, sentí que no es sabio pasar por alto decir esto. ¿Qué es lo que había empujado al rey Saúl a la locura? Envidia y celos. Y esa envidia y esos celos son los que pueden llevar a cualquier persona a un horrendo abismo y transformarnos en monstruos. No piense que el rey Saúl fue siempre un monstruo. De hecho, esos celos y esa envidia lo habían transformado. Y de igual forma, puedo recalcar a su historia y a la mía que si nosotros no tenemos cuidado, si dejamos que los celos y la envidia consigan atrincherarse en nuestros corazones, nos puede transformar en monstruos. Como ejemplo cito
los celos que un hermano puede sentir por sus hermanos cuando los papás muestran favoritismo. Sí, probablemente usted dirá, me han empujado a ese rencor, es culpa de mis padres. Razón tenga usted o no de que le han arrinconado o no, el problema es que el sentimiento que se está arraigando en su corazón lo está transformando en un monstruo. Y si usted no tiene cuidado, pronto hará cosas tan horrendas como las que Saúl hizo que usted no puede imaginarse. Como ejemplo también cito las riñas entre suegros y yernos, como el caso de nuestra historia. También cito los celos o la envidia que surgen en romances mal logrados. Esta semana los que siguieron el club de lectura recordarán la esposa de Potifar dispuesta a hacer cualquier cosa al sentirse despechada por José. Envidia, celos, despecho. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando permite que esas raíces se aniden en nuestros corazones? Cuidado, porque cuando se llega a rey es fácil caer en enredos. Y si usted dice, pero yo estoy lejos, pastor, de llegar a rey, no estoy hablando en forma retórica y me refiero a... Ahora ya se siente cómodo porque finalmente la mujer que usted tanto deseaba, pues se casó con usted. O usted, señora, finalmente ahora es señora de. O usted consiguió el empleo que tanto ansió, coronó la carrera profesional que le ha dado cierta estabilidad. O mejor aún, quizás ha coronado una posición económica que anuncia que con un poco de mantenimiento su vida está relativamente asegurada si dependiera del dinero. Insisto, cuando llegamos a esa posición es cuando llegamos a rey en forma ilustrativa. Y en esa posición es fácil que nos enreden y nos enredemos. Vaya límites a los que llegó Saúl, el rey que había sido elegido por Dios, porque hay que recordar eso, Dios lo eligió, ahora se convierte en un asesino, un déspota, un monstruo. No nació siendo un monstruo. Usted y yo debemos tener cuidado. No olviden, esto es una guerra. Y el título de hoy es que hay que estar alertas. Dicho eso, que no era la temática de nuestro estudio, vayamos al verso 3 y retomemos la historia, 59:3. Porque he aquí están acechando mi vida. Sálvame. Verso 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Es importante que entendamos que este poema no es acerca de las habilidades de David para escapar de Saúl. Si usted y yo no tenemos doble atención, vamos a pensar que el salmista burló cuando menos en 3 veces
su suerte o la suerte de Saúl y salió bien librado. Y que entonces está escribiendo un canto en donde narra sus habilidades, pero está bien lejos de eso, ¿eh? El poema más bien es el reconocer la providencia de Dios en esta historia. Es darle la gloria a Dios porque le libertó. Así que si tuviera que ponerle un tema al poema, tendría que decir que se trata de un Dios libertador, en donde David narra el contexto. ¿Cuál era el contexto? Bueno, repitámoslo ahora un poco más amplio. 2 veces el rey intentó asestar su lanza contra David. ¿Qué? ¿Es que era muy rápido David y por eso las esquivó? No estamos hablando de un rey pusilánime, inexperto en la guerra, que no supiera cómo usar su equipo. Estamos hablando de un hombre muy diestro y muy experimentado en la guerra. Sumado a esto, la distancia por el contexto. Era un juego para él. Así es que en ningún momento David se estaba vanagloriando y diciendo que sus pies de gacela consiguieron esquivar esas lanzas. Está glorificando a Dios de que Él lo libró. Por otro lado, este es también el contexto que la última vez que Saúl intentó asesinar a David, David corrió y huyó de la presencia del rey, pero huyó hacia su casa sin saber que Saúl ya había puesto espías a vigilarle. Cuando estos espías entraron, la esposa de David, hija del rey, usó una especie de maniquí y lo puso en la cama de David, lo cubrió con la sábana y les hizo ver a los espías que su marido estaba enfermo, que no podía ir con el rey porque estaba enfermo. Estos soldados, necios, incautos o tontos. Quito las 3 para decir una vez más el Dios libertador. Dieron el reporte al rey y el rey, lleno de furor, gritó: tráiganlo en la cama, pero tráiganlo. Cuando regresaron, descubrieron que se trataba de un maniquí, que ya la esposa le había ayudado a escapar por la ventana. Mientras David huye, está componiendo este salmo y está reconociendo que Dios lo ha librado y de una forma increíble. Los que tienen ya mi edad o un poco más o un poco menos, si en retrospectiva revisamos nuestras vidas, les puedo asegurar, aquellos que hemos sido salvados o fuimos salvos hace 30 años o más, vamos a descubrir que no es la ocasión en donde no hay explicación lógica de cómo salimos bien librados de ese atolladero. La única explicación satisfactoria va a terminar siendo que Dios obró un milagro.
que en el momento quizá no lo supimos, que cometimos la desfachatez de no glorificar a Dios reconociendo su mano providencial y cualesquiera otros asuntos, pero pueden estar seguros que encontraremos 2, 3 o más de esos eventos en donde no hay explicación. Lejos estoy de querer vanagloriarme de alguno de esos eventos, todo lo contrario. Lo voy a comentar porque quizás les empuja a ustedes a pensar en sus propios eventos con el propósito de que glorifiquemos al Señor y digamos, realmente no me di cuenta. Creo que tenía 25 o 28 años, estaba regresando desde California con un equipo de transmisión de radio. Venía manejando. Crucé los Estados Unidos de costa a costa para entrar por Brownsville. Al fin estuve en la frontera con Guatemala, México y Guatemala. Alguien cercano a la iglesia, cuando logré entrar a El Salvador, fue a traerme a la frontera El Salvador-Guatemala, porque el equipo era caro y pues todo ese asunto de pólizas. Y esta persona trabajaba en las aduanas, así es que me dijo, no se preocupe, pastor, le vamos a ayudar. Cuando entré, él tomó mis papeles y me dijo, ¿dónde está el formato tal, tal y tal? Ahí debe estar. Pastor, aquí no tiene ninguno de los formatos, deben estar ahí. Él me dijo, no hay nada. Busqué en el carro advirtiéndole, no tengo ningún otro papel, todos los papeles están en ese sobre. Deme su pasaporte, me dijo, y ya se lo di. Él hacía de esta forma. Me dijo, pastor, ¿cómo logró entrar a Guatemala? Por la frontera. Pero usted aquí no tiene los sellos de ingreso ni de salida de México. Usted aquí no tiene el formato no sé qué ni qué, no sé cuánto. Pastor, por lo que yo estoy viendo, si yo no estoy aquí con usted, usted tiene que ir a la cárcel. ¿Qué? Y no entiendo, me dijo, ¿cómo es que entró? Yo le dije, fíjese que en la frontera con México y Guatemala pasé como a la 1 de la mañana y yo pensé que el guardia estaba desvelado y por eso me dijo, váyase. Él dijo, wow, yo creo que el Señor me envió aquí para que no lo lleven a prisión, me dijo. Esto va a ser difícil, tiene que dejar el equipo aquí. Pero al menos usted no se va a quedar aquí, me dijo. Cuando estuve en casa y pensando en eso, no dormí 2 noches. Porque cuando cerraba los ojos creía que estaba en prisión. Porque en efecto yo no traía esos documentos. Y no sé cómo entré. Usted dirá, simple casualidad, usted dirá, una de esas cosas en la vida que nos pasan a todos, dígale como usted quiera decirle. Desde donde yo lo veo, Dios en su misericordia decidió librarme. Y me da vergüenza testificarlo así, porque creo que cuando me sucedió no hice lo suficiente para dar gracias a Dios. No hice lo suficiente la otra mañana en que sentí en el vehículo que algo pasaba en el tren
delantero y que al lado derecho traía un ruido. Aún con todo y eso, vine a la iglesia, di 5 vueltas, pero le dije a mi esposa, no, pará, voy a ir donde el mecánico. El mecánico lo escuchó y me dijo, lo voy a llevar, pastor. Se oye feo el ruido. En cuanto salió de la iglesia, la flecha, si es que así se llama, se partió en 2. El carro quedó ahí saliendo. Y él me dijo, el mecánico, ¿de dónde viene, pastor? De mi casa. O sea que bajó por toda la calle de los Planes. Sí. Bueno, me dijo, gracias a Dios no se le partió en 2 en la pendiente. Porque a lo mejor no lo estaría contando. ¿Casualidad? Ahora piensen, y dije que todo esto lo cuento no por vanagloria, sino primero por gratitud y segundo para preguntarles a ustedes, ¿cuántas historias como estas tienen? Les puedo asegurar que varias, ahora que lo están pensando mejor. Ese es el Dios libertador del cual David está hablando y por el cual escribe este salmo en gratitud. No está narrando que fue habilidoso y que saltó cuando vio la lanza venir. No está burlándose de los espías diciendo que él es mucho más astuto que los espías. Dice que el que se estaba riendo de los espías era Dios, no David. Dice que nuestro Dios se ríe, se burla de aquellos que planifican hacernos el mal cuando Él no les ha permitido hacernos el mal. También significa que si alguna vez el mal nos toca, es porque Dios lo permitió. Pero entre tanto, nosotros podemos confiar en ese Dios libertador y poner nuestra absoluta confianza en ese Dios libertador. Ahora voy a repetir los 2 versos y notarán cómo tienen más sentido. Verso 3. Porque aquí están acechando mi vida y se han juntado contra mí poderosos. Vea el 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. Creo que cuando escucharon otros que los espías fueron engañados por una estatua, así dice la Reina Valera, han de haber sonreído a carcajadas y han de haber dicho, son unos tontos, ¿cómo pudieron dejarse engañar? No, el que se estaba riendo de las intenciones de los que maquinaban mal contra el siervo de Dios, el que se estaba burlando era Dios. Y eso sucederá cada vez que usted o yo, nuestro Dios libertador, decida hacer misericordia. Así es que nuestro asunto no es hundirnos en pánico, en depresión y en frustración cuando el problema nos embiste de que ya estamos terminados. Nuestro asunto es confiar en Dios. Vean el verso 17. Entre tanto, desde el 16 mejor. El entre tanto lo estoy colocando yo para más fácil entendimiento. ¿Y saben qué? Mejor desde el 15. Anden ellos errantes para hallar qué comer y si no se sacian pasen la noche quejándose. ¿Quiénes? Sus enemigos, los que buscan su mal. Pero yo, mientras ellos maquinan maldad, entre tanto, verso 16, cantaré de tu poder. Alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo.
refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ahora dice, que yo tenga mi confianza puesta en Dios no significa que me cruzaré de brazos y no saltaré cuando la lanza me embista. No está diciendo, ahora que pongo mi confianza en Dios, me voy a acostar en la cama y voy a dormir pacíficamente como un bebé, aunque los espías estén frente a mi puerta. No, dice, yo estoy confiado en que Dios me va a librar y haré mi parte, estaré alerta, estaré vigilante. Esquivaré las lanzas cuando pueda. Correré y me esconderé, que ese es mi papel en esta guerra. Estar alertas y vigilantes. Ahora me imagino retomarán mejor lo que dije al principio respecto a la frase del famoso general, en donde se necesita que un bando sorprenda y el otro sea sorprendido para que una guerra acabe. ¿Qué está diciendo David? No me van a sorprender. Si me encuentran, no va a ser una sorpresa. Yo haré mi parte y mi parte en este asunto es estar vigilante, estar alerta y correr. Bueno, si aplicamos eso en forma espiritual a nuestra propia guerra, a nuestras propias batallas, mejor tomemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, donde dice, sed sobrios y velad, que es lo mismo estar alertas. De hecho, los días anteriores en el libro de Sanders encontramos precisamente un capítulo que nos empujaba a estar alertas. Y nos enseñó ese predicador que en el Nuevo Testamento, cuando menos en 20 ocasiones, se nos encarece, se nos urge, se nos grita a estar vigilantes. Se nos dice, no se duerman, están en batalla. En el momento menos esperado les van a atacar. Y si bajan la guardia, van a asestar el golpe. Así es que el grito para nosotros es precisamente ese. Espiritualmente, velad y orad. Seguramente, si no todas, la mayor parte de las veces que los ataques del enemigo han dado en el blanco, en lugar de haber rebotado en el escudo de la fe, en lugar de haberse deslizado en el yelmo de la salvación, las veces que lograron esas saetas, esos dardos, dar en el blanco, es porque usted y yo estábamos descuidados. No estábamos velando, no estábamos orando, no estábamos dedicando nuestra vida al Señor, sino que nos habíamos dormido en nuestros logros, en nuestros éxitos, aunque sean pero tan pequeños, nos ensoberbecen tanto. Sanders nos insta a que hay que estar muy alertas en varias cosas, pero hay dos que creo todos deberíamos recordar cada día. Dos cosas en las que todo soldado del ejército del Señor debería estar muy alerta. La primera,
no debemos ignorar la existencia, las artimañas y el poder de los ataques de Satanás en contra nuestra. Porque si los ignoramos, nos volvemos presa fácil. Si creemos, estamos bien, mi familia es estable, tenemos salud, tenemos trabajo, incluso nos dio el COVID y nos dio a todos y ya estamos bien. Las cosas van muy bien. Cuidado, que algunas cosas se encuentren estables en ese momento preciso, no significa que Satanás se ha dado por vencido y que sus demonios han decidido dejarle en paz a usted. Solo significa que están preparando su próxima estrategia y probablemente ya no va a ser una lanza, ni tampoco espías. No olviden que la clave de esta guerra es que uno debe sorprender y el otro debe ser sorprendido. Así es que el enemigo se las está arreglando para sorprendernos. La pregunta es si usted y yo nos las estamos arreglando para no dejarnos sorprender. Y si ahora intento ponerle nombre y apellido a esto, voy a citar ejemplos puntuales. Cuénteme. Lamentablemente no puedo escucharles, por ética, por respeto, pero cuéntenme, lo digo en forma retórica. ¿Cuántos días han pasado en los que usted no se siente bajo ataque? Ok, estamos a 8 de, ¿a qué de febrero? No sé. 6. Estamos a 6 de febrero. Van 37 días del año 2022. En estos 37 días, ¿ha estado bajo ataque? Si usted me dice no, entonces voy a ir un poco más atrás y les preguntaré, bueno, ya no piensen en este año, piensen en el último trimestre. ¿Estuvieron bajo ataque? ¿Se sintieron realmente acosados, perseguidos, golpeados? ¿Se sintieron con la necesidad de doblar las rodillas con más ímpetu y ponerse la armadura de Dios? Si usted me dice, pensándolo bien, pastor, en los últimos 3 meses la he pasado bastante tranquilo. Bueno, entonces les tengo que decir 2 o 3 cosas. La primera es que pronto le van a embestir. Porque los demonios que han mandado a destruirle a usted y a mí no se van a rendir hasta que la guerra termine. Y eso es hasta que Cristo vuelva por su iglesia o nos reclame a nosotros. Así es que si usted se ha adormecido y ha bajado la guardia, está invocando o estamos invocando que nos peguen una muy dolorosa bofetada. De hecho, ahora mismo que lo veo con esa perspectiva de que ya llevo meses,
entonces tengo que preguntarme, wow, ¿no será que esta amistad que he entablado es un ataque muy bien disfrazado en cuanto a los jóvenes? ¿No será que este silencio a los que ya somos adultos y este negocio en el que estoy tan entusiasmado de seguir es parte de una red para luego hacerme tropezar? ¿No será que esta insinuación a moverme de casa, a moverme y comprar otro coche, a cambiar a mis hijos de colegio y 20 cosas más, que parecerían decisiones del diario vivir, ¿no será que son parte de una telaraña? Ah, pastor, ya se puso usted como esos predicadores emotivos que satanizan todo. No, yo no dije que cada situación que viene a nuestras vidas es una treta. Yo estoy diciendo que si nosotros bajamos la guardia, el enemigo puede ocupar cualesquiera circunstancias para enredarnos. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos sus artimañas, porque nosotros ignoramos su existencia. ¿Saben? Les invito de vez en cuando, si es que disfrutan los juegos de mesa, a que se entretengan con la familia en juegos de estrategia como Monopolio, como si persiguiendo al enemigo, como Risk y otros parecidos, ajedrez. ¿Saben por qué? Porque uno sabe desde que se sienta en esa silla que todo movimiento que haga el que esté enfrente tiene alguna intención en contra de mí. Y que si se ríe conmigo y que me mueve una seña, el riesgo es mayor. Entonces, durante todo el juego yo tengo que estar vigilante, presagiando, tengo que estar advirtiendo. ¿Y por qué hizo eso? ¿Qué persigue? Y mientras yo esté así, le va a ser difícil golpearme. Y si yo estoy tomado de la mano del Señor, le será imposible. Pero si yo me dormí, si yo pensé, ay, qué buen amigo el que está enfrente. Esto solo es una diversión. Sí, el adversario se va a estar divirtiendo conmigo. Así es que recuérdelo, Satanás nos está persiguiendo. Debemos vestirnos de la armadura de Dios y estar vigilantes. Siguiente cosa que debo recalcar que Sanders nos recomienda estar muy vigilantes es con respecto a nuestro temperamento. Él le llama en ese capítulo cuidado a la ira descontrolada. Y yo hago eco de eso porque David estaba furioso. Y como no, verán en el Salmo, no verán, mejor véanlo. Dice en el versículo 13, en la segunda parte. Todo esto no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito, verso 4, mío, corren, se aperciben, despierta para venir a mi encuentro. Dice,
Y yo no estoy haciendo nada para provocarlos. Ellos están persiguiéndome sin pecado alguno de mi parte. Y eso lo enfurecía. Por eso es que más adelante también se vuelve un salmo imprecatorio en donde dice, acábalos. Mire el verso 13. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Bueno, todos tendríamos que decir qué razón tenía David para manifestar esa ira contra los que querían su muerte. De acuerdo, pero cuidado, porque David en este momento de su vida no tenía una ira descontrolada, en donde bien pudo intentar tomar la justicia en sus manos y contraatacar. Él pudo haber terminado con los espías que pretendían matarlo. Pudo acabar con Saúl repetidas veces, no solo esas 2 ocasiones que ustedes reconocen, sino que si lo vemos en retrospectiva, cuando Saúl asestó la lanza las 2 veces, David pudo habérsela regresado y no hubiese habido forma de que Saúl las esquivara. Y probablemente el pueblo habría justificado a David y habrían dicho que fue en defensa propia y que él ya había sido ungido como el nuevo rey. Eso habría sido una ira descontrolada y tomar la justicia de Dios en sus manos. David no hizo nada de eso. David no permitió que el egoísmo, los celos, la vanagloria o la frustración que estaba viviendo lo empujara a hacer cosas que no eran la voluntad de Dios. Y ahora me tengo que decir yo que si en algo debo estar alerta es en no permitirle a mi temperamento descontrolarse. Porque si yo me descontrolo, eso es ceder terreno a mi enemigo. Satanás y sus demonios, o Satanás o sus demonios, frente a mi ira descontrolada, frente a mi enojo, tendrán puertas abiertas para hacerme fracasar en cualquier área. Tendrán terreno fértil para sembrarme celos, egoísmo, despecho, vendetas, gritos. Y con cada una de esas cosas hay 1 o 2 pecados con los que el enemigo va a destruir mi vida. Y por supuesto la suya. Así es que el principio de este salmo era tener un espíritu alerta, estar muy vigilante ante los ataques del enemigo, no dejarnos sorprender. Velad y orad sobre todo en cuanto a no ignorar las artimañas del enemigo, sus ataques y la ira descontrolada de mi parte. ¿Cómo puedo hacer todo eso, pastor? Solo hay una forma: vistiéndome de la armadura de Dios, estando en una vida de oración sistemática, ordenada, disciplinada, en la lectura bíblica y en el estudio serio y sistemático de la palabra. Cuando eso está alimentando mi espíritu, yo me estoy vistiendo. Y como sé que no tiene que esperar hasta mañana el enemigo para atacarme,
sé que puede hacerlo hoy domingo, entonces desde hoy yo tengo que estar muy vigilante, confiado en que hay un Dios libertador cuya providencia está de mi lado. Pero no por ello voy a bajar la guardia, sino al contrario, en esa promesa me cobijaré para estar más cerca de su bando y vestirme con su armadura. Vamos a orar.